Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con este tema vital para el derecho público, el derecho administrativo, que es la distinción clásica entre actividad reglada y actividad discrecional. Este, vamos a tratar de ir desde lo particular a lo general, tratar de sacar de uno de los fallos esenciales de la materia, que es este fallo Zarlenga. Trataremos de sacar como las dos visiones de los temas de la discrecionalidad y la actividad reglada. Así que trataremos de analizar este caso. Este caso que, dicho aquí en confianza, yo fui el abogado de Zarlenga. Zarlenga era un compañero mío de la universidad, un tipo un poco más mayor que yo, era de uno o 2 años, un año mayor que yo, con quien, más allá de esta diferencia de edad, que ahora ni se nota, que todos tenemos más años que un terreno, pero cuando uno está en la facultad esa distancia se nota. Yo hice muy buena relación con Zarlenga y de hecho quedamos vinculados luego de la universidad. Zarlenga era un tipo brillante, digamos, el tipo 10, daba muy buenas notas. Estudiaba en Mar del Plata, en la Universidad Pública de Mar del Plata. En aquel entonces, yo empecé a estudiar en el año 82, había ingreso con examen de ingreso, en el cual de 750 entraban 50, y este era el mejor de su camada, uno de los mejores, una camada muy buena, y este era de los mejorcitos. Empezó a trabajar como secretario con un juez bastante, tipo muy conocido y polémico en Mar del Plata, se llama Hoff, y después se fue de secretario de Cámara. Y como todo hombre en la vida, y sobre todo gente, este tipo había terminado el doctorado, y como les digo, tenía unas notas muy, muy buenas, quiso progresar en su carrera y se presentó a varios concursos. Resulta que se presentaba a los concursos, quedaba, ni le seleccionaban en las ternas, y nunca, a pesar de tener las mejores notas en los exámenes. El Consejo de la Magistratura en la provincia de Buenos Aires tiene un sistema en el cual se hace primero un examen teórico, luego una entrevista, y después de la entrevista se hace una terna no vinculante, es decir, de esa terna elige alguno el Poder Ejecutivo y lo designa como magistrado. Lo que tenía Zarlenga, que también era un tipo principista, un tipo como muy derecho, y ya la tercera vez que le pasó esto, en el cual, dando siempre el mejor examen, nunca pasaba de la entrevista, y nunca le decían por qué, y como funcionario judicial, un tipo que no tenía mucha plata, me dice, mira, ¿querés llevarme este tema? Yo le digo, mira, si vos, digo, primero tenemos muy pocas posibilidades de éxito, de que alguien revise esto. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia de la Corte de la Provincia era muy reacia a revisar la decisión del Consejo de la Magistratura. Y después, el segundo punto es que si vos te peleas contra la corporación, toda, la judicial, la política, que están trabajando dentro del Consejo de la Magistratura, nunca más te van a elegir en ningún cargo. Bueno, dice yo, igual quiero patalear. Bueno, digo, es tu vida, digo, pero como yo como abogado tengo la obligación de decir de los riesgos que corre. Bueno, entonces, ¿qué había pasado? Bueno, lo habían seleccionado, había rendido el examen, y ni siquiera lo habían puesto en la terna. Y simplemente el acto administrativo por el cual se resolvía la cuestión decía, visto los exámenes, se reunió el Consejo de la Magistratura, le tomó las entrevistas y luego de una deliberación dijo que tenían que ir estas 3 personas. Y la verdad que las personas que habían designado no les llegaban ni a los talones, pero ni de lejos. Tipo, como digo, era un tipo muy formado y con muy buena capacitación técnica. Así que sin darle ninguna explicación, lo dejaban siempre fuera de la terna y esta vez fue una vez más. Y encima, yo conocía a algunos de los otros actores que estaban involucrados y sabía que claramente tenían una capacidad sumamente
limitada en relación a este postulante Zarlenga, que era un tipo muy capaz. Que después quizá en el ámbito del Poder Judicial siempre existe esa discrecionalidad, y más allá que hay alguna discusión en relación a este tema, yo creo que es razonable que exista una discrecionalidad, es decir, que entre 3 postulantes pueda elegir uno. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo, lo que pasa es que nosotros ya estamos tan contaminados de la antipolítica o de la mala política que hacemos en Argentina o del discurso antipolítico que hacen muchos medios, pero pensémoslo de acuerdo a los temas, a los principios de los valores democráticos. No veamos qué pasa en la Argentina, veamos qué pasa en los Estados Unidos. En los Estados Unidos ahora se está, no, tenía miedo que no se hubiera grabado. Se está no, estamos bien, me quedo tranquilo. Se fallece una de las más icónicas representantes de la corte, que se llama Ruth Bader Ginsburg, una tipa, para los parámetros, bueno, una tipa feminista, bastante liberal, como le llaman ellos, digo a comillas, porque no es liberal en el sentido libertario que nosotros vemos, Milley, libre mercado, no, liberal le dicen a lo de centro izquierda o izquierda en los Estados Unidos. Entonces, muere esta mujer y ahora es el presidente el que tiene que elegir. Y bueno, a ver, hay una discusión, a ver, ¿puede el presidente cuando se está yendo elegir, o cuando está terminando su mandato, elegir un nuevo candidato? Bueno, cuando Obama se estaba yendo, tenía la posibilidad de elegir y no lo eligió porque precisamente se estaba yendo. Hay una costumbre que en el último año de mandato no se eligen. ¿Por qué? Porque el presidente lo que representa son los valores democráticos vigentes a ese momento. Y entre 2 postulantes iguales, ¿quién va a elegir Trump? Va a elegir de los 2 de postulantes de diversa ideología, va a elegir la que es más afín a ellos. ¿Y eso está mal? No, no está mal. Mientras sea un candidato técnicamente apto, hay cuestiones como el aborto, cuestiones como la libertad religiosa, como un montón de temas, mayor o menor intervención del Estado, en el cual los jueces tienen una ideología, lo cual no representa una participación partidaria, pero sí una ideología, y es lógico que al poder menos democrático de todos, que el Poder Judicial, haya un aire democrático que le dé el más legítimo representante de la soberanía popular, que es el presidente o el titular del Ejecutivo. Entonces, claramente va a elegir a alguien más conservador de acuerdo a sus valores. Y lo mismo pasa con los jueces en este sistema. Como les decía, Zarlenga quizá por su ideología, por su personalidad, no hubiera sido elegido después por el gobernador, pero era una tocada de traste muy grande de que un tipo de esa capacidad ni siquiera lo pusieran en la terna. ¿Y por qué es interesante también que motiven esto? Porque bueno, si él, primero, porque tiene derecho a la explicación él, que le digan por qué lo dejan afuera, pero también es interesante que al momento de elegir el titular del Poder Ejecutivo, en este caso el gobernador, si eventualmente había uno que es mucho mejor que los demás, de esa terna de 3, pague el costo político de explicar por qué eligió a ese que no era tan bueno como el que eligió. ¿Y cómo sale quién es mejor y quién es peor? Por el sistema de elección y por la motivación que tienen que hacer al momento de elegir los jueces. Pero bueno, la provincia de Buenos Aires no motivaba estas decisiones. Vamos a ver que en el voto de 2 de los jueces más representativos de la Corte, el doctor De Lázari, que representa la línea tradicional de jurisprudencia de la Corte de la provincia, y el doctor Soria. El doctor Soria ya lo vimos, creo, en algunas otras oportunidades, es el administrativista de la Corte, un tipo brillante, muy inteligente, y que tiene una cadencia, una forma de relatar sus fallos que son prácticamente una clase. Sí, ahora que miro la fecha me acuerdo que yo en ese entonces estaba viviendo en Estados Unidos, el juicio había sido presentado creo que 2 años antes, y me enteré, el regalo de fin de año fue esta sentencia. Veamos qué dice el representante de la minoría, que representa, como digo, también
esta visión más tradicional. Primer punto. Dice, las decisiones del Consejo de la Magistratura son susceptibles de control por parte del Poder Judicial. Dice, por más que sean unas cuestiones discrecionales, es decir, aquellas que el Poder Ejecutivo puede tomar entre varias opciones, esto no quiere decir que se le cierran las puertas de los tribunales. ¿Cuáles son las opciones discrecionales? Que después lo vamos a ver con más detalle. Aquellas dentro de varias alternativas, todas legalmente válidas, puede escoger una el Poder Ejecutivo. Bueno, estas facultades no quiere decir que no sean revisables, pero que esta revisión se tiene que hacer con algunos principios, pautas que le son particulares cuando se ejercitan este tipo de facultades discrecionales. Dice, primer punto, la Constitución le da a un órgano ajeno al Poder Judicial la facultad de elegir los jueces. Y dice que esa decisión es, última y definitiva, es una decisión final. En cuanto a la no inclusión de mi amigo Sarlenga en la terna elevada al Poder Ejecutivo, lo que dice De Lázari es que, que no puede sustituir el Poder Judicial al Consejo de la Magistratura. Quien elige la terna es el Poder Judicial y no puede cambiar según su criterio, es decir, sustituir el resultado de las pruebas que han rendido los aspirantes. Y tampoco puede juzgar, dice la Corte, por los motivos que han llevado a tomar esta decisión. Si están todos en condiciones y elige alguno, bueno, la Constitución le encargó esa tarea al Consejo de la Magistratura y yo no lo puedo revisar. Es inadmisible, dice, porque ¿cuál fue mi argumento en la demanda? A ver, yo no me podía decir, Sarlenga es el mejor, porque sí, ahí sí, yo estaría diciéndole a los jueces que revisaran el ejercicio de las facultades discrecionales, en este caso del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, que como vamos a ver, al momento de seleccionar jueces, lo que está haciendo es ejerciendo la función administrativa, tema que ya hemos charlado extensamente, porque no ejerce las otras funciones. No es la función judicial, no es la función legislativa, es la función administrativa la que está desempeñando el Consejo de la Magistratura cuando selecciona un magistrado. Entonces, lo que yo le dije es, yo obviamente que le tiré fruta y le hice saber a los jueces que iban a resolver que Sarlenga era un monstruo. Ahora, de todos modos, ese no era mi principal argumento. Mi argumento es, el acta del Consejo de la Magistratura dice, se eligieron a tales, pero no se motiva por qué. No me explican, ni a mí, que no importa mucho, pero sí a Sarlenga, por qué lo dejaron afuera y por qué seleccionaron a otro. En el acta del Consejo de la Magistratura del 2000, no me acordaba que era así, esto salió bastante rápido, digamos. ¿Por qué? Porque, por una cuestión procesal que no viene al caso, esto se planteó directamente ante la Corte, y la Corte lo resolvió bastante rápido, porque veamos que en noviembre del 2000 se produce este tema, la demanda fue presentada en enero del 2001 y en diciembre del 2002 se resuelve. Bueno, sigamos. Entonces, lo que yo me quejaba, y mi argumento central es el acto no está motivado. Por más que sean facultades discrecionales las que ejercen, me tienen que explicar. Sigamos con De Lázari. Dice, en el acta respectiva se dejó constancia que, previa lectura de los informes solicitados a todo el mundo, digamos, ¿por qué? Porque antes de elegir un juez, se pregunta en la caja de previsión a los colegios de abogados, a los consejos consultivos departamentales, a ver si tiene alguna sanción, etcétera, etcétera, y si hay alguna objeción a la designación de ese magistrado. Lo que dice el acta es, se lo consultó a todos estos. Yo, el procurador general, que es uno de los que toma parte de esa reunión del Consejo de la Magistratura en donde se vota, dice, se llevó a cargo una votación de cuyo resultado surgió una mayoría superior a los 2/3 para incluir a otros 3 tipos, que son los que fueron en vez de haber ido mi amigo. El procedimiento llevado a cabo de tal modo es fundamento más que suficiente de la decisión adoptada. Mire el rebuscamiento, el razonamiento del juez, que claramente
lo que quiere hacer acá una parte de la Corte, que es parte del Consejo de la Magistratura, que es parte de esta corporación que elige a los jueces, es seguir teniendo la libertad absoluta para elegir sin tener que motivar. Dice, el hecho de haber respetado el procedimiento por sí mismo es fundamento suficiente. Raro, ¿no? Porque no dicen por qué, dicen, se miraron los antecedentes, se escuchó el Procurador General y se hizo una votación con más de 2/3. Eso es un fundamento suficiente, dice De Lázari. Los motivos por los cuales se decide o no incluir a determinado postulante en una terna, en principio están fuera del ámbito de la revisión de la autoridad judicial. ¿Por qué? Porque son facultades discrecionales. Puede elegir los motivos que quiera. Ahora, estos motivos tienen que estar escritos. Eso era lo que yo decía y el argumento por el cual Zarlenga tenía alguna posibilidad de ganar este juicio. En suma, opino que el Consejo de la Magistratura, decía Zarlenga, debe fundar sus decisiones, que en este caso las ha fundado, diciendo simplemente esto, se cumplió el procedimiento. Y que salvo algún excepcionalísimo supuesto que se hayan motivado las consideraciones políticas, religiosas, raciales, sexuales o cualquier otro motivo persecutorio, salvo que haya habido esos fundamentos, las razones por las cuales se seleccionan entre esos iguales a unos sí y a otros no, escapan a la revisión judicial. Los jueces no se pueden meter ahí. Por la sencilla razón de que la función específica se ha atribuido al Consejo de la Magistratura. Se le han dado funciones discrecionales o atribuciones discrecionales al Consejo de la Magistratura para que decida, yo, dice De Lázari, no puedo sustituir esa decisión. Me cacho en 10, claro que eso era así. Yo no te pedí, como abogado de Zarlenga, que la sustituya. Yo te digo, fundámelo. Decir, se reunieron y hubo una votación, eso no es suficiente fundamento. Ese era mi argumento. Dice, y porque de otro modo el sistema consagrado en la Constitución se ve alterado porque en definitiva la Constitución le otorga la facultad de seleccionar a los postulantes de esta terna al Consejo de la Magistratura. Bueno, ¿por qué le decía yo a Zarlenga que no tenía chance cuando me vino a ver? Porque la integración mayoritaria de la Corte ya se había expedido en otros antecedentes y había conseguido, había dicho más o menos esto. Ahora, los miembros de la Corte eran los mismos cuando me vino a ver Zarlenga a mí. Entonces, bueno, como yo conocía la cocina de ahí, porque yo había estudiado en Mar del Plata y conocía a todos los actores del sistema, bueno, quien después de la terna esa había sido seleccionado por el Poder Ejecutivo, era una persona que un parafiscal, era alguien que nosotros conocíamos. Entonces empezamos a bucear y con la magia de Facebook y esas cosas conseguimos establecer que uno de los jueces era íntimo amigo de él, que había estado en su casamiento, uno de los jueces de la Corte, y también pudimos establecer que uno de los que había votado dentro del Consejo de la Magistratura no podía emitir, ya había opinado. Entonces, por amistad con una de las partes afectadas por el juicio y por haber emitido opinión, pudimos recusar a 2 de los jueces de la Corte y se integraron con 2 jueces que no sabíamos quién iban a ser, porque esto se hace un sorteo entre jueces del grado inferior, que en este caso no en la Cámara de Casación. Bueno, hay un voto de Domínguez, que es un gran un tipo, la verdad que una persona que era muy grande, yo lo vi cuando trabajé en la ley de juicio por jurado y hicimos una muy buena relación, estos varios años después de este tema, en la provincia de Buenos Aires. Este juez Domínguez debe ser una persona muy mayor, ya debe haber fallecido, pero bueno, también logramos tener otra composición de los jueces. Y ganó precisamente porque los jueces que se integraron a la Corte votaron en el sentido que nosotros propiciamos. Entonces, la posición de Zarlenga, la posición de Lázari, la posición clásica que se sostiene en relación a estos temas. Veamos qué dice Soria, que como le decía es el juez, el administrativista de la Corte, y que su fallo es un verdadero, una clase de derecho administrativo. Yo puse aquí los temas principales, el hecho que no basta con que ustedes lean lo que yo he extractado. El fallo lo tienen que leer porque, reitero, es prácticamente una lección de este tema
y si nosotros no damos muchas cosas es porque precisamente Soria nos ha quitado esa responsabilidad de darle otro texto, porque su texto es un verdadero tratado del tema de actos discrecionales y actos reglados. Bueno, dice, primer punto, establece que está desarrollando una actividad materialmente administrativa, ejerce la función administrativa, tema que hemos conversado. La función administrativa no solo la ejerce la administración, la puede ejercer un particular, un concesionario de servicios públicos, un particular que sea una persona de derecho público no estatal, como un consorcio de los puertos provinciales o los colegios profesionales, lo puede ejercer parcialmente alguna sociedad del Estado, y los ejerce, obviamente, también toda la administración pública centralizada y descentralizada, pero también el Poder Judicial cuando contrata o cuando establece una relación de empleo público, y también el Consejo de la Magistratura cuando ejerce estas atribuciones de seleccionar un candidato para ser elegido. Entonces, si ejerce la función administrativa, su decisión es un acto administrativo, como bien dice, la aprobación de la terna constituye un acto administrativo, dice muy pedagógicamente el doctor Daniel Soria. Dice, ahora bien, dice, una cosa es que el enjuiciamiento lo resuelto por el Consejo de la Magistratura dentro de su margen de evaluación sea plenamente revisable, es decir, dentro del corazón de la discrecionalidad que ejerce el Consejo de la Magistratura, y otra distinta es establecer si se ha justificado la evaluación. Es decir, si se ha fundado, ha habido una motivación para decir por qué tomó la decisión, si hubo en lenguaje de la Ley Nacional y Provincial de Procedimientos Administrativos, si hubo una motivación de ese acto administrativo. En definitiva, miren lo claro de este tema, y yo me forcé en esa demanda en decir, yo no estoy pidiendo que revisen si está bien o está mal la selección, sino el argumento que yo tenía para atacar esta decisión y que no me dijeran es un ejercicio de facultades discrecionales, es la falta de motivación. Fíjense lo que dice, su control, según lo pretende el agraviado, que era yo, Sarlenga, y yo su abogado, versará sobre los elementos reglados de la decisión del Consejo, inherentes a la legitimidad de su actuar. Es decir, hay un componente, un corazón de las potestades de este Consejo de la Magistratura que es discrecional. Es decir, dentro de un montón de gente que está postulada, yo le tomo un examen, lo hago un examen psicológico y lo entrevisto y veo cuál es el más capacitado. Entonces, ese es el corazón. Si me gusta más que sepa más de una materia que de otra, que tenga una especialización más aquí o allá, o si hago prevalecer la impresión que me da cuando me funda determinadas cosas en la entrevista personal que en el examen escrito, bueno, esas son decisiones que la Constitución se la da como competencia exclusiva al Consejo de la Magistratura. Ahora hay una serie de procedimientos, una serie de pasos, una serie de requisitos que tiene que cumplir con esta competencia, que las tiene que cumplir. En este caso, el control de los elementos reglados inherentes a la legitimidad de actuación. Entonces, el órgano de selección, que es el Consejo de la Magistratura, en el acta que instrumenta su decisión, dice, esta es la sesión número tal, los postulantes son tales y cuales, y después dice cuáles fueron seleccionados, lo mismo que decía De Lázari, con la mención de la suficiencia de la mayoría de votos de votos lograda. Entonces, esa es toda la justificación. No se expresa qué pasó en la deliberación y no refleja, si las hubo, las voces discrepantes ni los motivos que se pudieran haber dado en la sesión. Entonces, no dice nada de lo que pasó en la sesión. Dice, hubo una sesión, se consiguieron los 2/3 y listo, ya está. Con eso me alcanza. Ahora, fíjense que acá lo que le está haciendo está contestando al juez que votó, que dijo, miren, la verdad que no ha probado Sarlenga que había una persecución política, racial, religiosa, de orientación sexual, etc. No la aprobó, por lo tanto está bien. Ahora, lo que dice Soria, que era un poco lo que decía yo también, dice, ¿cómo voy a saber si no me discriminaron por eso? Si no me dicen por qué me eligieron, no me eligieron a mí y eligieron a otro. ¿Cómo voy a saberlo? Si lo único que dice en el acta es, se eligió a fulano de tal. Entonces, claramente, si el órgano emisor
no motiva el acto, como dice Soria, yo no tengo cómo saber si existe esta persecución que De Lázari en el voto anterior dice que no existe. Dice, la razonabilidad es un requisito esencial de los actos administrativos. El acto de autoridad pública, aquí habla básicamente, esto es un acto administrativo, como habíamos visto. ¿Por qué? Porque ejerce la función administrativa, pero es un requisito de toda la actividad estatal. Y una de las manifestaciones que tiene esta razonabilidad es la fundamentación suficiente en la decisión que se adopta para justificar su dictado. En especial en las facultades discrecionales. Lo que dice aquí Soria es, cuanto más discrecional es el acto, mayor es la obligación de fundamentación. ¿Y ello con qué? Con el fin de evitar que se desvirtúe el principio republicano de gobierno, que impone que los órganos administrativos den cuenta de sus actos cuando se afectan los derechos de impugnación de los particulares afectados y se impide la revisión judicial de la legitimidad y razonabilidad de tales actos. Si no me dicen por qué, yo no puedo ver si es legítimo y sobre todo razonable el argumento que han utilizado aún para elegirme. Porque por más discrecional que sea la facultad, siempre tiene que haber una razonabilidad en la decisión. Es un requisito no solo de los actos administrativos, sino, como bien dice Soria, de toda la actividad estatal. Así que lo que hace Soria es anular básicamente esta decisión y con el acompañamiento de esta mayoría ocasional de miembros, de conjueces, de personas que se integraron a la Corte para decidir este tema porque algunos de los miembros de la Corte habían sido recusados. Reitero, uno por un tema de amistad manifiesta con uno de los que intervinieron y que posteriormente fue elegido como fiscal en este procedimiento. Y otro de los jueces que también se tuvo que ir de esta causa porque había participado en la selección en la cual habían dejado fuera a Sarlenga, con esta mayoría ocasional se pudo lograr el consenso para que Sarlenga le dieran por ganado el juicio. Ahora bien, si bien seguiremos luego con el tema en otro video, para que no sea tan largo con el tema de facultades regladas y discrecionales, le quiero comentar la triste historia o el triste final de Sarlenga. Sarlenga se presentó a muchos otros concursos. En los concursos que se presentó Sarlenga tampoco fundaron por qué lo dejaban afuera. O sea que hubo una serie de juicios sucesivos bastante similares a los cuales le siguieron dando la razón a Sarlenga. Y en aquellos cuando ¿y qué pasó? Siguió siendo un monstruo Sarlenga, porque Sarlenga era un tipo muy capaz. Ahora, nunca lo eligieron en las ternas a Sarlenga. Jamás lo eligieron. ¿Por qué? Porque tuvo la valentía, la osadía o el acto quizá de locura republicana de pelearse contra el sistema. Y este tema también no tiene colores políticos, porque los abogados que participan en este tema con el Colegio de Abogados, del cual yo soy parte y contra el cual he dicho muchas cosas en relación a este tema, sigue avalando este procedimiento. Los jueces siguen queriendo participar en las decisiones sin tener que motivar y fundar. Y los políticos también quieren seguir teniendo esta facultad de seleccionar a los jueces sin tener que motivar por qué. Antes de la Constitución del 94 no existía el Consejo de la Magistratura. Entonces, hay un avance institucional importante. ¿Por qué? Porque pone un piso, al cual uno tiene que aprobar un examen. Ahora, el procedimiento posterior en la provincia de Buenos Aires a la aprobación del examen y sacar a quienes ni llegan a ese piso, sigue siendo bastante oscuro. Soria es el presidente los miembros de la Corte presiden de manera rotativa el Consejo de la Magistratura. Cada vez que le toca estar en el Consejo de la Magistratura a Soria como parte de la Corte, él vota en relación a este tema sobre qué hay que fundar. Él hace un voto fundado. Ahora, ¿saben cuánto salen los votos en el Consejo de la Magistratura? 9-1.
8-1. Siempre pierde Soria. Soria es el único que sigue sosteniendo dentro del Consejo de la Magistratura que hay que fundar cada una de las decisiones. Así que esta es una interesante historia del fallo Sarlenga. Asentado jurisprudencia, ahora el sistema desgraciadamente no ha cambiado. Y quiero decirles, yo he extractado los temas principales de aquí del fallo de Soria, perdón, del fallo de Sarlenga. Ahora, tanto en relación a este como en relación a todos los fallos, no basta con lo que yo digo acá en 20, 30 minutos que puedo tomarme para desarrollar el caso en este video. Tienen que leer estos fallos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una gran elaboración, por eso son fallos esenciales de nuestras materias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro del mismo fallo, Soria desarrolla el tema de la función administrativa. También desarrolla el tema de una manera bastante más amplia que el que yo di acá, del porqué de la obligación de motivar. Explica cómo son la motivación en los actos, en los órganos colegiados. Uno de los argumentos es, bueno, pero si es un órgano colegiado, ¿cómo va a fundar? Bueno, Soria explica que en los órganos colegiados no es un acto administrativo como el resto en el cual se anota, porque es una persona sola la que se siente y redacta el acto administrativo o firma el acto administrativo al menos, porque el presidente o los ministros, los secretarios no los hacen ellos, pero sí lo firman y viene, digamos, toda una narrativa con los vistos, con lo considerando, con la parte resolutiva. ¿Cómo se hace? Dice, bueno, transcribiendo lo que pasó en la sesión. Bueno, por eso es que, reitero, no basta con lo que nosotros decimos acá en estos pequeños videos. Tienen la obligación, ustedes también, muchachos, de leer los fallos. Así que terminamos aquí y seguimos con facultades regladas y discrecionales.